están? ¿Cómo estás, Martín Rodríguez? ¿Cómo andás, Julieta? Es un gusto estar con ustedes otra vez. Aquí está la información, una hora de información en MBD Noticias, edición central. Y arrancamos ya mismo, si te parece. Vamos a contarles que el candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, y su compañera de fórmula, Carolina Cose, mantuvieron su primera reunión para abordar detalles de su campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales de octubre. Claro, le contamos que se reunieron en conjunto con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y también con la vicepresidenta de la fuerza política, Verónica Piñeiro. El jueves, Orsi y Cose van a asistir a la sesión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, que es el organismo de la fuerza política en el que se van a definir las principales líneas políticas de la campaña electoral. Tenemos mucho más, Martín. Vamos a repasar los titulares. El desempleo en mayo cayó medio punto porcentual y se situó en 8,5% a nivel nacional, según informó el Instituto Nacional de Estadística. Ante las críticas de militantes y dirigentes nacionalistas, Álvaro Delgado defendió su decisión de designar a Valeria Ripoll como compañera de fórmula presidencial en el Partido Nacional. La justicia dio lugar al pedido de la defensa de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol que murió en el campeón del siglo, de recabar más pruebas del caso ante la denuncia de omisiones e irregularidades. Esta noche se sabrá si Brasil o Colombia será el rival de Uruguay en los cuartos de final de la Copa América, luego de la victoria de la Celeste por un tanto contra cero contra Estados Unidos anoche, que le permitió clasificar como primera de su serie. El Bank Heritage en Uruguay enfrenta una denuncia en la justicia uruguaya por estafa y lavado de activos. Según dijo el fiscal Enrique Rodríguez a MBD Noticias, la investigación comenzará luego de la feria judicial. El presidente argentino, Javier Milei, volvió a calificar de fraude el intento de golpe de Estado en Bolivia. Cargó una vez más contra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y tildó de idiotas exaltadores a sus opositores y opositoras. La policía de Kenia abrió fuego con municiones reales contra manifestantes en el centro de Nairobi, donde este martes continúan las protestas antigubernamentales que han dejado 39 muertos y más de 350 heridos. La información también está en sus dispositivos, por ejemplo, a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, a través de nuestras emisiones mediante YouTube, las del canal justamente por esa vía de TV Ciudad, y también nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y en el área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que se puede escuchar además por uniradio.edu.uy. Ahora adelantos de móviles. Así es, Martín. Comenzamos rápidamente con la recorrida. Vamos primero con el periodista Juan Aldecoa, que se encuentra en el barrio Palermo. Va a estar en el Foro Internacional de Aladi. Adelante, Juan. Buenas tardes. Julieta, Martín, compañeros, buenas tardes. Estamos, como bien decías, Julieta, en el barrio Palermo, en la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, donde se está desarrollando desde hace un rato el Foro Internacional de Solidaridad Regional, con la presencia, entre otros, del ex senador de la República, Sergio Abreu, y también de los expresidentes, Julio María Sanguinetti, quien en este momento está disertando, y también de José Mujica. En un ratito mostraremos imágenes de cómo viene siendo el foro y también tendremos la palabra de alguno de los expresidentes de la República. Y ahora nos vamos con Diego Martín y nos conectamos con él porque hay preestrenos importantes que van a estar en la pantalla de TV Ciudad también. Adelante, Diego. Así es, Juli y Martín, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el cine universitario, acá sobre la calle Colonia, donde en un ratito va a lanzarse, va a hacer la presentación, el avant premier de la serie Es Amor de Sebastián Petnaric, Es Amor, con signo de pregunta, que se va a emitir todos los viernes por la pantalla de TV Ciudad, una serie que habla sobre los vínculos y las distintas formas de relacionarse, principalmente con la aparición de las redes sociales. Así que en un ratito, seguramente, si podemos, hablaremos con él previo a esta emisión de los capítulos. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el dirigente de Cabildo Abierto y ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, se refirieron a la reciente designación de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional. ¿Cómo se sienta usted como ministro o Cabildo Abierto a negociar con una persona que en los medios de comunicación o en sus redes sociales ha criticado fuertemente a un partido como es el suyo? Bueno, yo pienso que justamente somos de partidos distintos. Creo de que la negociación es la base democrática en la cual hay que dialogar, hay que hablar con ella en particular y con el resto de todos los que integran la coalición republicana. Los dirigentes sindicales son personas que se preparan mucho para la actividad.
No son improvisados. Nadie llega a presidente o a secretario general de un gremio si no tiene apoyo de sus trabajadores, si no tiene un alto nivel de formación. Y comenzamos, Martín, con el desarrollo informativo y con la noticia que arrancamos esta edición y les comentamos que hoy hubo una reunión de la fórmula presidencial Frente Amplista en la sede del Frente Amplio con el presidente y la vicepresidenta de la fuerza. Sí, claro. Y además, el próximo jueves, Orsi y Cose van a ser recibidos por el secretariado ejecutivo de la fuerza política. Es una campaña que va a ser intensa, que estamos muy entusiasmados. La militancia está muy entusiasmada y, por supuesto, nosotros también. No existen matices en cuanto a lo programático, sí hay énfasis que cada uno de nosotros marcó en la campaña e incluso tuvimos equipos que trabajaron en el pienso, en la reflexión y en el cómo podemos aterrizar. Por supuesto que esto es uno de los temas que vamos a tener que abordar con los equipos de trabajo. Hay equipos que ya vienen trabajando de mucho tiempo a nivel de frente o a nivel de lo que fueron nuestras campañas, o sea que dentro de los temas que tendremos que hablar con el secretariado y con la propia presidencia del Frente es reeditar los grupos de trabajo o editar grupos de trabajo donde se empiecen, sí, a partir de ahora, a definir no solo las líneas que ustedes nos preguntaban, sino también ir después a fondo con el tema de los contenidos. Ahora son reuniones de trabajo y de ajuste de equipos, pero no va a pasar más de 10, 15 días donde ya empezamos a anunciar la estrategia. Yo diría que la estrategia es esta. El Frente Amplio unido, trabajando paso a paso y sin pausa. Yamandu Orsi también se refirió al plebiscito sobre asuntos previsionales. El Frente Amplio está analizando el tema y va a seguir analizando. El Frente ya tomó decisiones. Nosotros nos adherimos a la decisión que tomó el Frente. Hasta que no tome otra decisión, seguimos la misma línea, que es aquella de la libertad de acción. Pero sabemos que son temas que se siguen analizando y que bueno, que tenemos que estar atentos. Frente a un posible futuro gobierno del Frente Amplio, ¿sería lo mismo que se aprobara o no la reforma? Y evidentemente son decisiones de carácter legal que cambian en la realidad, o sea que hay que hincarle el diente y a su momento, cuando instalemos los equipos de trabajo, veremos. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó el crecimiento de la votación de su fuerza política en las elecciones internas en todos los departamentos, según dijo. También expresó que el precandidato frente amplista, Yamandu Orsi, en su discurso del domingo de noche mostró de manera muy clara cuál era el plan de gobierno del Frente Amplio. Hay un primer dato relevante. En todos los departamentos crecimos. Hay un segundo dato relevante. En todos los departamentos cayó el Partido Nacional. Hay un tercer dato relevante. En todos los departamentos bajó el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Y resultados similares a las elecciones en donde el Frente Amplio ganó. Hoy empieza una conversación entre Yamandu y Carolina para, de alguna manera, acordar la forma de funcionamiento cotidiano y entender que esa fórmula es la que nos va a llevar a la victoria. Entonces, que tengan un funcionamiento perfecto es fundamental para el Frente Amplio y por suerte se demostró que esto fue así. La campaña del Frente Amplio será limpia y se centrará en propuestas y en denunciar lo que hicieron mal o no hicieron en este gobierno. Y eso no implica una campaña que no debería dejar de ser limpia como han sido en general las campañas en Uruguay, salvo esta elección interna en donde sufrimos un episodio terrible, ¿no? Pero no olvidemos que esta campaña empezó con una denuncia falsa al candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, que unos meses después pudo ser desmontada, pero que hizo mucho daño. Pereira ratificó su postura sobre la posición que debe tomar el Frente Amplio respecto al plebiscito de reforma previsional impulsado por organizaciones sociales y el PIT-CNT. Si fuera por mí, y es lo que voy a proponer, dejaríamos en libertad de acción a la totalidad de los sectores de dirigentes y militantes del Frente Amplio. A otros asuntos de esta misma entrevista, Pereira dijo estar sorprendido de que Valeria Ripoll sea la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, porque entiende que es contradictorio su condición de ex nacionalista con la defensa del actual gobierno. De todos modos, llamó a no subestimarla y también a no sobredimensionar el asunto. Los dirigentes sindicales son personas que se preparan mucho para la actividad. No son improvisados. Nadie llega a presidente o a secretario general de un gremio
si no tiene apoyo de sus trabajadores, si no tiene un alto nivel de formación. A ella particularmente compartimos el secretariado, sé que es una persona capaz, o sea, no hay que subestimar a Valeria Ripoll. Tampoco darle una dimensión que no tiene. Es decir, tampoco es que haya sido mayoría en el PIT-CNT. Era de las listas minoritarias del PIT-CNT. A Pereira le sorprende que Ripoll esté militando en el Partido Nacional cuando desde el gobierno se atacó a los sindicatos y sus dirigentes. ¿Por qué un trabajador votaría a Álvaro Delgado si perdieron 2.000 millones de dólares en los primeros 3 años de gobierno? ¿Por qué votaría Álvaro Delgado a alguien del pueblo jubilado si efectivamente las jubilaciones se congelaron y la jubilación mínima quedó congelada? ¿Por qué votarían si efectivamente se les violentó la libertad sindical? A mí me sorprende mucho que Valeria esté ahí, porque con las diferencias que pudo haber tenido con ella, era defensora de los trabajadores. No, me imagino que están comprando un diccionario sindical para entender el movimiento sindical y cómo llegaron a colocar una sindicalista en un lugar tan relevante. Y seguimos en tema porque el candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado defendió su propuesta de conformar la referida fórmula presidencial ante las críticas recibidas incluso a la interna del Partido Nacional. Y tanto Delgado como Ripoll dijeron que la ciudadanía se puede ver reflejada en esta dupla. Alguna gente sorprendió y es normal. Yo le digo a los militantes del Partido Nacional pedirle la confianza, que confíen, que den esa carta de crédito, que nosotros estamos con el objetivo de mirar más lejos, que esto es un salto cualitativo superador, que es para pensar en octubre y para pensar en noviembre en un partido que tienda puentes con la sociedad, más abierto. Dentro del partido, obviamente, hay un montón de militantes y dirigentes que tienen una historia en el Partido Nacional. Yo iré por primera vez a Masoyer este año, no he ido, pero creo que este complemento que puede ser esta fórmula o que va a ser esta fórmula les va a demostrar que realmente va a tener un muy buen resultado para el partido. Hay mucha gente en nuestro país hoy que no se siente representada en la política, que está decepcionada y que ha vivido experiencias muy similares a las que me tocaron a mí, y creo que se van a sentir reflejados en esto muchísimas personas del Partido Nacional, que es un partido de hombres y mujeres libres y eso lo ha caracterizado, pero también personas que o no están en ningún partido, que están en ese centro del espectro político, y también personas que han votado toda su vida dentro del Frente Amplio y que se sienten decepcionadas y no representadas. Creo que aquí pueden encontrar una buena opción. Continuamos hablando del Partido Nacional. En este caso les comentamos que la ex precandidata nacionalista Laura Raffo agradeció a la militancia que la respaldó e invitó a la ciudadanía a seguir acompañándola. El mensaje fue publicado a través de la red social X y fue el primero que emitió, de todo tipo, digamos, luego de que se supo el domingo por la noche que no integrará la fórmula del Partido Nacional. La ex precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional escribió en su cuenta de X: queridos compañeros, hoy somos más blancos que nunca. Les quiero dar las gracias, gracias infinitas. Gracias por la confianza, por todo el trabajo, por la garra, por siempre estar. Nos unen muchas cosas, pero sobre todo nos une que somos nacionalistas. Iniciamos juntos un largo camino, un camino que recién empieza. Vamos a seguir recorriendo juntos. Cuenten conmigo, yo sé que sigo contando con ustedes. Rafa alcanzó el 19,2% de los votos en las elecciones internas del pasado domingo. Si bien se manejaba su nombre para integrar la fórmula presidencial, Álvaro Delgado eligió a la ex sindicalista Valeria Ripoll para que lo acompañe, lo que generó molestias y sorpresa en buena parte de la dirigencia nacionalista. Lo veíamos al comienzo. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y dirigente de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo que la fórmula conformada por el Partido Nacional plantea desafíos. Señaló que va a tener que haber mucho diálogo porque recordó que en el pasado Ripoll criticó a Cabildo Abierto. Bueno, yo creo que es una fórmula distinta, es una fórmula que puede llevar a un desafío importante, pero por supuesto que nosotros respetamos mucho lo que son las decisiones de los otros partidos, como es en este caso. Bueno, yo pienso que
justamente somos de partidos distintos, creo de que la negociación es la base democrática en la cual hay que dialogar, hay que hablar, y con ella en particular y con el resto de todos los que integran la coalición republicana. Por supuesto que vamos a tener visiones distintas en muchos temas y que tenemos que dialogar y llegar a consensos y llegar a acuerdos, que de eso se trata lo que es una negociación dentro de una coalición. Cambiamos de tema, pero continuamos con la agenda política y también hablando de alguna manera de estas elecciones, porque la candidata presidencial del Partido Verde Animalista, Rita Rodríguez, destacó la necesidad de visibilizar el animalismo en la sociedad. Rodríguez le ganó la interna de su partido a Raúl Viñas y durante el mes de julio se conocerá el nombre de quien la acompañará en la fórmula. Bueno, es un partido que se presentó en las elecciones pasadas con un perfil bien distinto, ¿no? Con su precandidato era Gustavo Salle. Tenemos un perfil bastante diferente de trabajo. Este perfil que le queremos dar es efectivamente un perfil animalista de reivindicación de la sociedad civil. Nosotros sostenemos que lo animal es político y que hay que visibilizarlo en esa órbita de lo social. Y eso también nos pone muy contenta porque es el movimiento animalista que está dando grandes señales de la importancia de contemplar a los demás animales dentro de la sociedad. ¿Cómo se observa la baja adhesión que han tenido estas elecciones internas por parte de la ciudadanía? Yo creo que es necesario empezar a trabajar en reconocernos como ciudadanos politizados, ¿no? Como animales políticos, como decía Aristóteles, y eso también implica tener conciencia de cuál es nuestro rol a nivel social y a nivel político. Cada uno de nosotros tiene un peso enorme político en la sociedad, no solamente con el voto, sino también con cada una de nuestras decisiones. Hay que trabajar un poco más en eso y no tanto pensar que lo nuestro, lo que vamos a hacer no cambia nada. Al contrario, si vemos que algo está mal, bueno, salimos a la calle y lo cambiamos. Nos juntamos, nos organizamos y lo cambiamos, porque es lo que podemos hacer y está bueno que asumamos esa responsabilidad también. Dejamos la cuestión política electoral, cambiamos de tema. Les contamos que la justicia dio lugar a un pedido de la defensa de la familia de Ignacio Suárez. Hablamos del hincha de Peñarol que murió en el estadio, campeón del siglo en 2023, y ordenó recabar la justicia más pruebas del caso debido a la denuncia de omisiones e irregularidades en el proceso de investigación. Según la defensa y los familiares de Suárez, él murió a manos de la policía tras quedar atravesado por las rejas de una de las tribunas. La última actividad investigativa de la que teníamos registro era el 23 de mayo de 2023. Nosotros el 4 de abril, el 12 de abril y el 14 de mayo habíamos solicitado distintas medidas de prueba. Habíamos presentado 5 testigos diligenciados. Básicamente la resolución judicial dice que la situación es insostenible, que el fiscal tiene que investigar, lo intimó a diligenciar todos y cada uno de los medios de prueba que nosotros propusimos y hacerlo en un plazo máximo de 4 meses. ¿Cuáles son esas pruebas que ustedes pidieron diligencia? Esas pruebas son, en primer lugar, la incorporación de la ratificación fiscal de 5 testigos claves que todos convergen en señalar que lo que han dicho hasta ahora los oficiales de la Guardia Republicana involucrados no es así. En principio problematizan abiertamente con cada una de las afirmaciones de los oficiales de la Guardia Republicana. En español, donde uno dice ayudan, nuestros testigos dicen lo estaban ahorcando. Entonces hay una diferencia brutal. En segundo lugar, plano de cámaras del campeón del siglo, solicitarlo a través de Peñarol, lista de funcionarios de la empresa de seguridad privada e identificar si un funcionario de la empresa de seguridad privada portaba arnés. Peñarol va a ser intimado a través de la Fiscalía General de la Nación en virtud de esta sentencia judicial. Y también nosotros denunciamos algunas omisiones en la carpeta investigativa que nos preocupaban. En primer lugar, no se encontraba incorporado el anexo fotográfico de la autopsia. La jueza también ordenó a que se incorpore. En segundo lugar, la cadena de custodia de las cámaras de la Guardia Republicana indicaba 7 archivos, solo hay 6. De esos 6 archivos no se ve prácticamente nada. Y ahora volvemos a la sede de la ALADI, tiempo de móviles. Aparece Juan Aldecoa en la edición central de MBD Noticias. Martín, Julieta, compañeros, sigue desarrollándose el foro de Integración y Solidaridad Regional en la ALADI, en la Asociación Latinoamericana de Integración. Acaba de finalizar la disertación del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que entre otras cosas habló de una democracia regional débil porque está amenazada, una democracia de extremos, también mencionó Sanguinetti, de debilitamiento de los partidos políticos que están todos amenazados por procesos muy complejos. Algunas de las cosas que mencionó Julio María Sanguinetti. También están en el panel el ex senador y actual secretario general de la ALADI, Sergio Abreu, y en este momento
se está mostrando a los presentes y a las presentes un mensaje grabado del presidente de Chile, Gabriel Boric. Ya le dieron la palabra a José Pepe Mujica, que seguramente en pocos minutos estará también disertando después de que lo hizo Julio María Sanguinetti. Los dejo con el mensaje de Boric y también con algunas imágenes que hay aquí en la LADI. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Cambiamos de movilero y de tema. A pocas cuadras de donde estaba Juana Lecoa está Diego Martini con un móvil cultural que involucra a TV Ciudad. Así es, compañeros, como anunciábamos, se estrena la serie Es Amor, que se va a estar pasando en TV Ciudad todos los viernes, pero que ahora en el cine universitario, en la jornada de hoy, va a tener, digamos, el avant premier con el estreno de los 6 capítulos. Y para eso vamos a hablar con su director, con Sebastián Bednariga, quien tenemos por acá. Sebastián, gracias, y primero contarnos de qué trata esta serie. Bueno, esta serie son 6 historias, son unitarios, cada capítulo es una historia diferente, que abordan el amor, pero desde la tecnología. O sea, los vínculos que se muestran en la serie surgen a partir de plataformas de encuentro, o por lo menos al inicio, y después quedan relacionándose los personajes a través de las redes sociales como WhatsApp, o puede ser un mail, un audio o un texto, y tiene la particularidad de que todas las escenas están rodadas con la cámara de los propios dispositivos de comunicación de los personajes, sea los celulares, las computadoras o cualquier tipo de dispositivo que se les ocurrieron a los guionistas. Sebastián, ¿qué tiene de nuestro país la serie en esto de la ficción, ¿no? En algo que lamentablemente no estamos tan acostumbrados a ver ficción, y que además se va a poder ver por televisión abierta, por televisión pública? Y yo creo que tiene la particularidad, en este caso, de vernos amar. Creo que la ficción uruguaya no acostumbra a abordar historias que tengan, por ejemplo, relaciones sexoafectivas y mismo la forma de seducción, la forma también de desamor, la forma de los diálogos. De hecho, me pasa que es muy parecido a lo que pasó cuando hicimos La Espera, hace como 20 años, que me decían, yo hice el guión y la dirección de actores, y me decían, qué lindo que es escuchar hablar en uruguayo en el cine. Bueno, algo así me está pasando con esta serie cuando la muestro, porque claro, no estamos acostumbrados a vernos en series de televisión. ¿Qué implica eso de que la vamos a ver todos los viernes, va a tener un horario que se va a ver en TV Ciudad? Bueno, es parte del premio Serie SUY, correspondía también tener pantallas y comienza con TV Ciudad. Para nosotros es un honor, yo soy un espectador de TV Ciudad, me gusta ver, le decía hoy a un compañero tuyo de TV Ciudad que me mandaba la promo, y me gusta mucho ver y ser parte de una grilla que a mí me interesa ya de por sí. Entonces estar en ese lugar ahora para mí es un honor y un orgullo. ¿El público uruguayo le gusta y disfruta de las ficciones uruguayas? Yo creo que sí, creo que todavía se está acostumbrando a verse en series. Hasta ahora hubo una gran tradición y costó muchos años instalar el documental uruguayo y la ficción uruguaya, que por suerte, si bien siempre estamos diciendo que hay crisis de público, cada vez hay más contenidos, ya sea ficción o documentales uruguayos, y el público se reparte, obviamente. Creo que ahora verse en la televisión, o sobre todo verse en la computadora, porque hoy por hoy la televisión la ves en la computadora, creo que sí, que gusta sobre todo en esta cuestión de reflejar historias que son nuestras y hablar en nuestro propio idioma. Gracias, Sebastián, y aprovecho ya a consultarte, ya que estamos viendo acá de fondo del cine universitario, ¿por qué se elige este lugar para hacer un lanzamiento? Mira, por varias razones. Por un lado, porque me gusta mucho todo lo que está pasando en el cine universitario. Hay toda una generación nueva que se está acercando al cine. Tiene ahora unos planes de renovación en los cuales quise ser parte y colaborar. Por otra parte, con Coral
estrenamos en casi todos los lugares que te puedas imaginar, incluso desde el Teatro de Verano cuando arrancamos hasta el Estadio Centenario con Maracaná, pero en el MUBI, en el Sodre, en el Solís, y como que nos faltaba el cine universitario y dijimos, bueno, es esta la oportunidad. Gracias, Sebastián. Gracias a vos. Volvemos a estudios, compañeros, y bueno, como escuchábamos, desde este viernes se va a poder ver la serie en nuestro canal, en nuestra pantalla en TV Ciudad. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Asuntos económicos. En mayo el desempleo cayó 0,5%, o sea, medio punto porcentual con respecto al mes de abril, y se situó en 8,5% a nivel nacional, según informó el Instituto Nacional de Estadística. La cifra equivale a 160.000 personas desocupadas en todo el país. Además, la tasa de empleo, que mide el porcentaje de personas ocupadas, subió 2 décimas con respecto al mes anterior y se ubicó en 58,5%. Esto quiere decir que en el quinto mes del año hubo algo más de 1.176.000 personas con trabajo. Por último, la tasa de actividad que mide a la población ocupada y a la que busca trabajo cayó 2 décimas con respecto al mes previo y se situó en 63,9%. Y ahora hablamos de más economías, pero esta vez con una columna y recibimos a Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar de déficit fiscal y de deuda flotante. Yo te decía recién que me gustaría una pequeñísima explicación antes de entrar a estos temas para la gente que nos está viendo y también para mí, de qué son estas dos cosas que vamos a ver ahora. Bien, acá lo que estamos contemplando básicamente es la diferencia entre los ingresos y los egresos del sector público, es decir, entre los impuestos y el gasto. Eso es lo que estamos viendo y es lo que caracterizamos como el déficit fiscal. Y acá en esta gráfica le estamos sumando justamente lo que es la variación de la deuda flotante, que es justamente flotante porque son pagos pendientes. Es decir, hay egresos que no están pagos todavía, pero que se han realizado, y eso es lo que estamos contemplando conjuntamente en este gráfico, que además tiene un tercer ajuste, que es que estamos sacando todos los gastos que estuvieron vinculados directamente a la pandemia, que es lo que se llamó el fondo COVID, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Entonces acá lo que tenemos es la evolución del déficit fiscal una vez depurado ese tipo de consideraciones adicionales, ¿sí? Este es el dato que conocimos el viernes pasado, y lo que tenemos hoy es un déficit, ¿sí?, de 4,4%, si lo tomás solamente la diferencia entre egresos e ingresos, pero cuando le componemos o le ponemos, ¿sí?, estos otros dos dimensiones, lo que tenemos es un déficit del entorno de 4,7% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Ahí está marcada como referencia el hito del 2019, porque, bueno, naturalmente, en particular en un año como este, todo nos conlleva o nos lleva a lo que es esa referencia o ese umbral de comparación, en el sentido de si las cosas estaban tan mal en el 2019, bueno, ¿cómo las podemos leer ahora, dado que tenemos una situación fiscal que en términos de todo el sector público, que es lo que estamos dimensionando en esta placa, está un poco más deteriorada, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos viendo en esta dimensión. De nuevo, es una medida alternativa del déficit fiscal, ¿sí?, que incluye los pagos que no se han realizado y que excluye justamente todos los gastos que están asociados a la pandemia como efecto distorsivo que tenemos cuando comparamos estas cifras, ¿sí? 0,3% más sería entonces. Exactamente, 0,3 puntos más del Producto Interno Bruto. Perfecto. ¿Sí? Esto es entonces lo que conocimos el viernes pasado. Pero también el viernes pasado conocimos la última rendición de cuenta, que es una rendición que no tiene iniciativa de gasto, pero sí tiene justamente una exposición de motivos por el cual el gobierno de alguna manera da el balance y rinde cuentas a la ciudadanía, y eso es lo que vamos a ver ahora en la próxima placa, porque nos vamos a detener en dos aspectos. ¿Vos te acordás, Juli, que lo que nosotros tenemos a partir de la LUC es una regla fiscal? ¿Qué es una regla fiscal? Es un mecanismo que los países tienen para reducir la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos, en particular pensando en este tipo de años, que son años electorales y donde el incentivo de los políticos naturalmente es hacer coincidir el ciclo económico con el ciclo electoral, o lo que coloquialmente llamamos carnaval electoral, ¿sí? Entonces, la LUC trajo una regla fiscal que tenía 3 pilares, ¿sí? El primer pilar es lo que estamos viendo acá. Básicamente, la primera condición que tiene esta regla fiscal es que el resultado fiscal estructural, y acá no estamos pensando en todo el sector público, sino que la regla aplica para lo que es el gobierno central y el BPS, ¿sí? Acá tenemos la evolución en blanco de lo que ha sido ese resultado fiscal, ese déficit fiscal, y en 2024, que es este año, justamente el gobierno está reconociendo que va a haber un incumplimiento
¿Por qué? Bien. Porque tiene una meta de 2,9%, que es lo que está marcado ahí, viste, en rojito. Bien. Pero el resultado que vamos a tener es deficitario en 3,4% del PIB. Hay un desvío de 0,5 puntos del PIB. Así que después de 4 años de cumplimiento de esa regla, ¿sí? Lo que tenemos este año es un incumplimiento que está dado por esa diferencia que está marcada con las rayitas en el primer pilar de esta regla fiscal. ¿Sí? ¿Cuál es? Es justamente una meta sobre este resultado fiscal estructural. ¿Qué es lo que lo hace estructural? Es que básicamente lo que hacen es depurar, ¿sí?, el efecto del ciclo económico. ¿Por qué motivo? Porque cuando la economía anda volando, vos tenés una recaudación extraordinaria. Y cuando la economía está en el horno, lo que vos tenés son egresos extraordinarios, por ejemplo, para sostener la malla de protección social. Claro. Entonces, lo que asume el gobierno con esta regla fiscal es que la economía se mueve justamente en su fase de tendencia. Depuramos los ingresos extraordinarios de cuando estamos arriba y también de los egresos extraordinarios cuando estamos abajo. Por eso le ponen estructural y eso es lo que le da contenido a este primer pilar de esa nueva regla fiscal que entró en vigencia a partir de la LUC. Y lo que tenemos acá es el primer incumplimiento, justamente un año donde todo el mundo estaba mirando con atención esto, porque naturalmente es el año más complejo para reducir esa discrecionalidad. ¿Cómo justificó este incumplimiento? Y bueno, ahí tenés una consideración asociada a ingresos y también al efecto de la inflación. Pero eso ya es un poco más indirecto. Pero básicamente los dos componentes hoy están explicando este desvío asociado a la meta indicativa que se había puesto y había marcado en febrero de este año, ¿sí? Primer pilar. Y el segundo pilar, ¿sí? La regla tiene 3 pilares, pero nos vamos a concentrar en 2, es lo que tenemos en la siguiente placa, que básicamente es un tope al aumento del gasto, ¿sí? Eso es el segundo pilar de la regla. Dice, el gasto no puede crecer más de lo que crece tendencialmente la economía. ¿Qué es lo que crece tendencialmente la economía? Es el crecimiento en el mediano y largo plazo. ¿Sí? Como la velocidad crucero de la economía. Si te fijas, los topecitos, que son las líneas rojas punteadas, son ese tope de gasto. Bien, en 2022 se cumplió, porque fíjate que el gasto cayó. En 2023 también el gasto cayó y el tope estaba por arriba, o sea que ahí tenemos el cumplimiento. Pero de nuevo, ¿no?, en este año tan particular, en este año electoral, lo que tenemos es un incumplimiento asociado a que hay un tope de 2,8%, lo ves con la rayita punteada, ¿sí? Y el crecimiento del gasto estimado por el propio Ministerio de Economía es de 4,8%, es decir, hay un desvío que está plasmado en la gráfica a través de lo que son las líneas rayaditas en rojo. ¿Y estas proyecciones que vos presentabas en las dos reglas tienen que ver con esta rendición de cuentas también? Esto es lo que se presentó justamente en la rendición de cuentas, donde se habla que se va a incumplir el pilar número 1, el pilar número 2. Nosotros nos concentramos, viste que yo apagué un poquito todo lo que tiene que ver con 2028, porque el futuro es demasiado incierto como para tenerlo en cuenta. Nos concentramos este año, que es el año electoral aparte, y lo que tenemos es un incumplimiento en el primer pilar y en el segundo pilar. La regla tiene 3 pilares. El último que nos faltaba es justamente una regla que le pone un tope al endeudamiento, que el gobierno el año pasado lo extendió, ¿sí?, argumentando que a raíz de los gastos asociados a la sequía necesitaba un 30% más, y eso se va a cumplir. Es decir, cuando miramos, ¿sí?, qué tan potente fue la regla fiscal a la hora de reducir esa discrecionalidad inherente a un año tan particular como el que estamos transitando, bueno, acá tenemos el primer fallo y lo vemos plasmado en el pilar 1, ¿sí?, un resultado fiscal mayor al que estaba previsto, y en el pilar 2 un crecimiento del gasto mayor al que estaba previsto. Decías que esta propuesta vino con la LUC y estamos en año electoral, o sea que esto podría llegar a cambiar si el gobierno cambia de signo. Eso es exactamente, sí, creo que hay bastantes discusiones que se han tenido en los últimos años en torno a qué tan perfectible es este mecanismo de regla fiscal. No necesariamente para eliminar la regla fiscal como mecanismo, pensalo que en realidad simplemente un mecanismo que los países encuentran para reducir esa discrecionalidad, pero puede tomar distintas formas en distintos países. Y han habido bastantes críticas técnicas al mecanismo que se asumió en este país. Entonces, quizás se mantenga esa regla fiscal, pero se cambie justamente estos pilares para, de alguna manera, atender esos reclamos que se han hecho desde el punto de vista técnico principalmente. Bien, ¿sí? Germán, gracias. Gracias a vos, Juli. Continuamos con Martín Rodríguez. Cambiando de tema además, porque el Banco Heritage en Uruguay fue denunciado ante la justicia por estafa y lavado de activos en operaciones que involucrarían a personas uruguayas que actuaron o habrían actuado como intermediarias y a clientela argentina. El fiscal Enrique Rodríguez le dijo a MBD Noticias que luego de la feria judicial va a empezar con las investigaciones.
El diario La Nación de Argentina publicó una investigación del periodista Hugo Alconada Mon que detalla operaciones de corrupción y posible lavado de activos en una operativa que vincula al Bank Heritage con clientes argentinos. Según este artículo, entre 2009 y 2017, una exgerenta de este banco, Elena Nazarenko, gestionaba sumas importantes de más de 50 argentinos que, si bien ellos depositaban, no se encontraban realmente en el banco. Una vez que este esquema fue develado, la exgerenta fue desvinculada y acusada de estafa. Sin embargo, un valijero, como se llama a quienes trasladan dinero de un país a otro de manera ilegal, de nombre Diego Lenguas, confesó su trabajo con la exgerenta y, luego de ser denunciado, acusó al Bank Heritage y al Banco Central del Uruguay. Dijo a La Nación mediante su abogado que el banco montó una estructura de procedimientos reservados de tipo clandestina, violando todas las normas vigentes para asegurar el anonimato de sus clientes. En este caso, la justicia uruguaya procesó a la exgerenta Nazarenko por estafa y falsificación de documentos privados y sobreselló al valijero Lenguas, que luego demandó al Bank Heritage por $600.000 por daño moral. Ahora el fiscal de delitos económicos y complejos, Enrique Rodríguez, dijo a MB Noticias que luego de la feria judicial comenzará con la investigación de una nueva denuncia, esta vez de un ex cliente argentino que, según La Nación, perdió $1,7 millones. Este ciudadano argentino contrató al mismo abogado que Lenguas para realizar la denuncia y acusa al Bank Heritage de complicidad con Nazarenko en la estafa y el lavado de activos. Según el periodista Alconada Mon, el BCU recibió y contestó al menos 6 oficios judiciales y por lo menos 2 de sus abogados y 2 contadores participaron en audiencias en que clientes contaron cómo eran las maniobras desarrolladas en Buenos Aires y Montevideo, por lo que tiene conocimiento pleno de la operativa. Recuerdan que les comentábamos ayer acerca de este vuelo de Air Europa que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Natal. Era un vuelo que iba desde Madrid a Montevideo y les comentamos que hay más información vinculada a esto porque un pasajero de este vuelo le dijo a MBD Noticias que hay un pasajero fallecido, pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay informó que de momento no le consta que eso haya ocurrido. Claro, hoy llegó a Montevideo la mayoría de las y los pasajeros de nacionalidad uruguaya que iban justamente en ese vuelo, pero un grupo permanece en Brasil, hay gente uruguaya todavía internada en Brasil como consecuencia de las heridas sufridas durante ese aterrizaje de emergencia. Se empezó a mover, pero muy fuertemente, un movimiento que yo me ha tocado varias veces, que el avión y el capitán te avisa de que estamos en turbulencia, pero esta fue tremenda, y que fueron nada más que poner 3-4 minutos, que es como que dicen que el avión cae al vacío y rebota. Eso fue lo que pasó. Fueron 2 o 3 minutos, y después la incertidumbre hasta que aterrices. Porque nosotros podíamos ver los daños adentro que tenía el avión, pero no sabíamos, por ejemplo, cómo quedaron las alas, cómo quedaba el tren de aterrizaje, no sabíamos nada. Y el capitán, que de mi punto de vista era el que tendría que dar más tranquilidad, tuvo 10-15 minutos sin hablar. Rafael dijo que fueron muchos los pasajeros heridos, incluso uno de ellos a causa del impacto quedó atrapado en el compartimento de equipaje y debió ser rescatado. El saldo, lamentablemente, hay un muerto, un muchacho que fue el primero que lo sacaron cuando llegamos a Natal, y que creo haber sido alguna complicación cardíaca. Lo sacaron en una silla de rueda. Le habían hecho una fibrilación antes, ¿viste? O sea que bien un problema del corazón. Bueno, ese muchacho falleció lamentablemente. Después en Natal quedaron 3 que están para operarlos por problemas de cervicales, de todo un poco de eso. Y después hay un montón de gente que se lastimó, pero siguió. No hubo nadie en Natal de las aerolíneas que se haga cargo, eso sí tiene razón. ¿Tá? O sea, nosotros fuimos a Natal, vino un grupo de brasileros y nos atendió perfectamente, nos dijeron que nos dieron de comer, consiguieron los bus, todo pagado por la aerolínea, nos llevaron de Natal a Recife, nos llevaron a un hotel, nos dieron de cenar y después fuimos al avión. Todo eso lo hizo la compañía. No había ninguno de ellos. Con respecto a este tema, un grupo de personas uruguayas que justamente estaba en ese vuelo va a demandar a la aerolínea Air Europa.
Y según publicó Montevideo Portal y confirmó MBD Noticias, esta demanda sería en reclamo por lo que consideran una mala gestión posterior al accidente durante la que, dicen, faltaron comunicaciones oficiales. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y una vez más lo hacemos desde la República Argentina. Primero para hablar de economía porque los mercados reaccionaron muy mal al anuncio de que se va a mantener la emisión cero en Argentina y que la salida del cepo cambiario va a quedar para la fase 3. Luego de que el ministro Caputo anunciara la fase 2, que ha generado reacciones en los mercados internacionales. Por otra parte, el dólar blue volvió a dispararse en Argentina en un panorama que aparece para muchos incierto desde el punto de vista económico, más allá de los elogios que ha hecho el gobierno de Javier Milei a la aprobación de la ley bases y las posibilidades que se abren ahora para el gobierno argentino. Y hablando de Milei, volvió al ataque una vez más en las redes sociales, contra todo el mundo, contra Alberto Fernández, a quien tildó de perfecto dinosaurio, volvió a cargar contra el presidente brasileño Lula da Silva y volvió a referirse al golpe en Bolivia como un fraude que ha llevado a cabo el gobierno boliviano. Por otra parte, confirmó no solo que no va a estar en la próxima cumbre del Mercosur, sí va a estar en la convención conservadora que se va a dar en Brasil y allí se va a reunir con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El presidente argentino Javier Milei comenzó haciendo referencia a un perfecto dinosaurio idiota a quien no identificó y de quien dijo se come la curva en el caso Bolivia, ya que dijo se conoce el fraude montado en ese país y el perfecto idiota en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista, aseveró el mandatario luego que el sábado pasado el expresidente Alberto Fernández considerara lamentable que el gobierno libertario no hubiese repudiado oficialmente el levantamiento militar ocurrido en Bolivia. Por otro lado, Milei también cargó una vez más contra el presidente brasileño y dijo que luego de las agresiones de Lula, en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral, la más sucia de la historia, se queja porque le respondo con verdad. Ha estado preso por corrupto y es comunista, escribió el mandatario argentino. El líder de la izquierda brasileña exigió la semana pasada disculpas a Milei, pero lejos de retractarse, el presidente argentino lo tildó de zurdito con el ego inflado, previo a su anuncio de que no asistirá a la cumbre del Mercosur en Paraguay. El presidente argentino confirmó además su presencia en la conferencia de acción política conservadora que se llevará a cabo en Camboriú, Brasil, el próximo fin de semana, en un encuentro que ha sido definido como el mayor evento conservador del mundo y donde se encontrará con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. En Kenia, en África, la situación es explosiva a raíz de una decisión del gobierno de llevar adelante un presupuesto que la población ha entendido abusivo. Una situación en un país que es uno de los más estables en África, que alarma a el consenso internacional porque justamente es una situación que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo. El proyecto fue presentado, las manifestaciones no se hicieron esperar y ya son casi 39, casi 40 los muertos que ha dejado, entre otras denuncias, esta situación en ese país. Hoy la policía volvió a atacar a los manifestantes con munición real, a pesar de que el gobierno ha retirado muchos de los artículos. No hay conformidad en el pueblo keniata. La policía de Kenia abrió fuego con munición real contra manifestantes, empleando también gases lacrimógenos en el centro de Nairobi, mientras algunos de los manifestantes respondieron arrojando piedras contra los uniformados, que a su vez levantaron barricadas para impedir el acceso al Parlamento, las sedes de los ministerios, el Tribunal Supremo y otros edificios gubernamentales. La mayoría de los congregados esta jornada en el centro de la capital son jóvenes que protestan de forma pacífica, ondeando banderas del país africano, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia ha contabilizado 39 muertos y 361 heridos en las protestas antigubernamentales por todo el país entre el 18 de junio y el 1 de julio, al tiempo que también denunció 32 desapariciones forzadas y 627 casos de arresto de manifestantes, así como el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de los uniformados. Las protestas masivas estallaron por el proyecto de presupuesto de mayo que introducía impuestos y gravámenes adicionales a
Aunque después de la primera oleada del 18 de junio, los legisladores excluyeron el aumento del IVA sobre el pan, los pagos por móvil, transacciones de divisas, el impuesto sobre automóviles, el impuesto especial sobre productos petrolíferos y el impuesto medioambiental, dejándolo en vigor solo para los bienes importados, pero la aprobación de la nueva legislación provocó el asalto al Parlamento de Nairobi, la capital del país. El gobierno de Ecuador volvió a decretar el estado de excepción a raíz de la situación que se vive en ese país de violencia. Hoy fue asesinado un exalcalde de la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Por lo tanto, la violencia política y también de los grupos criminales sigue tan campante. Pero además se adelantaron una serie de protestas y de marchas que se habían anunciado para los próximos días a raíz del aumento del combustible, lo que ha llevado a enfrentamientos en distintas ciudades, las principales, Quito y Guayaquil, entre otras. Los manifestantes han cerrado avenidas y quemado neumáticos en vías importantes de Quito, Guayaquil y otras localidades tras el alza de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, las más usadas en el país. La medida forma parte de la eliminación gradual del subsidio estatal decretado hace una semana por el presidente Noboa, que incrementa el galón de estas gasolinas de $2,46 a $2,72, lo que representa un incremento de 0,25 centavos de dólar. En los medios también se han reportado protestas en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Los Ríos, y aunque estas acciones de calle estaban pautadas para el 4 de julio, cuando se espera una movilización nacional, varias se han adelantado en esta jornada. Al frente de las movilizaciones están distintas organizaciones de campesinos, mujeres y trabajadores, además de gremios como el Frente Unitario de los Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores, que mantiene la consigna: si sube la gasolina, sube todo. Las organizaciones populares sostienen que la medida tomada por el gobierno sube el costo de la vida y condena a más ecuatorianos a la pobreza en medio de un clima de inseguridad que tiene sumido al país en una crisis de violencia por el accionar de grupos criminales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otra vez a los móviles convoca Juan Aldecoa en este momento desde la sede de la ALADI. Acaba de terminar el foro internacional en la ALADI. Le agradecemos estos minutos al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, a quien le pregunto cómo vivió la elección interna del domingo. Y usted habló algo así como de una primavera en el Partido Colorado por la menor votación con respecto a los años anteriores. La elección tuvo las características particulares de ser la de más baja presencia como elección interna. En el resultado básico muestra que hubo 444.000 votos para los partidos de la coalición, 410.000 votos para la coalición de izquierda, lo cual vuelve a reiterar la misma mayoría que hubo cuando la LUC y cuando noviembre. Primera lectura. Luego, en cuanto a nuestro partido, ha habido un proceso de renovación del liderazgo, que es lo que estábamos esperando, después de tantos accidentes que ha tenido el Partido Colorado en la sustitución de nuestra generación. Nace un nuevo liderazgo, confiamos en que se consolide, que nos abra la esperanza que han estado representando estos días, tanto Ojeda como Robert. Los vi nacer a la vida política, los vi crecer, los vi madurar, los veo con alegría ahora asumir esta responsabilidad que confiamos efectivamente nos lleve a una primavera colorada. En las próximas horas ya se podría confirmar que va a haber un plebiscito convocado por el PIT-CNT contra la reforma de la Seguridad Social. El Frente Amplio todavía sigue sin una postura muy clara. ¿Cómo cree usted que se tiene que dar la discusión de acá a octubre? Es un tema crucial, porque las consecuencias pueden ser tremendamente negativas. Si ocurriera una ratificación de ese plebiscito, que aparte de tirar abajo un sistema de seguridad social que se ha reformado para equilibrarse nuevamente, para equilibrar las finanzas del Estado, lo cual estamos de acuerdo los dirigentes políticos históricos y todos los economistas de todos los lados. Si eso ocurriera,
naturalmente sería tremendo desde ese ángulo a mediano plazo. Y a cortísimo plazo sería la quiebra del Uruguay previsible, del Uruguay que busca inversiones sobre la base de reglas de juego claras. Si confiscamos 22.000 millones de dólares de los ahorros de los trabajadores y de las empresas que los administran, ¿cómo hacemos luego, Mujica, Lacalle y Sanguinetti, a salir a hablar a los inversores y a decirles que en el Uruguay háganlo con tranquilidad porque el Estado les asegura seguridad jurídica? ¿Y por qué entonces el Frente Amplio no unifica una posición única sobre este tema? Bueno, es una buena pregunta para ellos. Personalmente pienso que porque el PIT-CNT tiene un peso específico muy fuerte, muy desencadenante, que si bien no se expresa en términos electorales, se expresa así en términos de poder. Por eso es que los dos candidatos del Frente, ahora integrantes de la fórmula, no se han pronunciado. Es notorio que a Orsi no le gusta, pero también dice que si el partido resuelve otra cosa, marcha. Y a su vez, la ingeniera Cose no ha dicho cuál es su opinión. Creo que ese es el peso político del PIT-CNT, el que los inhibe de definirse. Yendo internamente el Partido Colorado, Robert Silva tenía algunas propuestas y Ojeda tenía otras y en algunos puntos eran diferentes. ¿Cómo va a trabajar la interna del Partido Colorado para hacer un único programa de cara a octubre? No, naturalmente que se va a hacer, porque tenemos una filosofía común, una idea común, claramente tenemos las prioridades en lo que tenemos que tener, en la educación, en la transformación de la educación para el nuevo mundo del trabajo, para la nueva civilización, en el enfrentamiento a los flagelos sociales emanados de la pobreza por un lado, de la ignorancia por el otro y de las drogas por el otro, que hoy es un... Esas eran las palabras de Julio María. Escuchábamos recién en este foro internacional de Aladi. Continuamos con más información. El candidato presidencial de Identidad Soberana, Gustavo Salle, aspira a ingresar al Parlamento luego de que su partido fuera el que se ubicó en el 5º lugar como más votado en las elecciones internas. Y en diálogo con MBD Noticias dijo que durante su campaña seguirá, textuales palabras, denunciando la corrupción y rechazando lo que define como Agenda 2030. Identidad Soberana, un partido recientemente fundado por el abogado Gustavo Salle, aseguró su participación en las elecciones nacionales de octubre con 4.658 votos. Nosotros casi duplicamos al partido independiente. Yo estoy muy contento porque, y el partido y la militancia, fundamentalmente, usted sabe que todo esto no es posible si no es con la militancia. El próximo viernes salgo para el interior, en gira por el interior. ¿Por qué? Para el reconocimiento a los militantes, para el reconocimiento a los votantes del interior, que proporcionalmente votó más el interior que Montevideo. Aspiramos a gravitar, por lo tanto entrar en el poder legislativo de la mejor manera posible. Puede ser el Senado, puede ser varios diputados y, bueno, en última instancia, un diputado. Salle afirmó que no hará alianzas institucionales con ningún partido y sostuvo que la campaña mantendrá sus acentos: anticorrupción, antiagenda 2030 y defensa de los valores tradicionales, como la familia. Familia. Familia constituida tradicionalmente. Familia constitucional. La familia constitucional es una familia heterosexual. Las leyes de ideología de género que trajo fundamentalmente el Frente Amplio, financiado por la Open Society Foundation del terrorista financiero George Soros, es una ideología confesadamente destructiva de la familia heterosexual, que es la que consagra nuestra Constitución de la República. ¿Por qué? Porque es la familia que tiene la capacidad natural de procrear. Con esto cerramos el primer bloque. Y ya mismo volvemos con más información. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Les contamos que la selección uruguaya se prepara para jugar por los cuartos de final de la Copa América este sábado contra Colombia o Brasil. Todavía no se sabe cuál será el rival porque justamente esas dos selecciones
Hoy se van a enfrentar y van a definir cuál es primera y cuál segunda en el grupo D de la Copa América. Y tras su victoria de anoche 1-0 ante Estados Unidos, Uruguay ganó en el grupo C con puntaje perfecto. Estados Unidos tenía que ganar para no depender de nada ni de nadie. Esta es una de Uruguay. La falta va a ser sobre Nico de la Cruz. Darwin Núñez, que se aviva, juega rápido para Hernández. No sé qué intentó hacer Hernández y regresarle la pelota a Darwin Núñez, me parece. Luego la jugada controversial, el centro de Nico de la Cruz. Ronald Araujo y Turner, que le da el rebote a Olivera, que insisto, para mí está adelantado. Y sería lo final. La Celeste con la victoria de 1-0 con el gol de Matías Olivera al minuto 66. Y ahora nos metemos en el pronóstico del tiempo, Julieta. Así es, Martín. Vamos a ver qué nos depara para los próximos 2 días. El miércoles 3 de julio va a haber una mínima de 3 grados, una máxima de 13. Va a estar algo nuboso y atención porque en la tarde y noche también habrá neblinas. Sí, pasamos al jueves 4 de julio, un día en el que está previsto que aumente la nubosidad. No se pronostican lluvias, pero observen la temperatura mínima. 1 grado prevé Inumet para ese día. La máxima será apenas de 12 grados en Montevideo y el área metropolitana. Bueno, con esto nos retiramos, Martín. Efectivamente, estamos llegando al final. Como siempre, a esta hora se apronta el lado B para llegar a la pantalla de TV Ciudad. Nos vamos a reencontrar mañana a las 8 de la mañana con la primera edición, luego el mediodía a las 13 y nosotros nos encontraremos aquí a las 19 horas. Gracias, que pasen bien.